Bueno, si hay un tema, ¿a cuánto les gustan las reuniones sociales? ¿Cuántos somos muy sociales o aquí somos medios fríos? Si hay algo que es parte de la reunión social, la parte de la comida, es las charlas, ¿no? Realmente yo creo que es uno de los deleites más grandes que tiene el ser humano, el poder sentarse a una mesa, comer y empezar a platicar de diversos temas. O sea, la verdad se disfruta bastante y se disfruta con gente con la que tienes cosas afín. Pero es como una regla que todo mundo sabe que hay dos temas de los cuales no puedes tratar en una reunión social. ¿Se lo sabe o no? La regla. No puedes hablar de política y no puedes hablar de religión. Porque entonces aquello que era armonioso, que era divertido, se convierte en algo bastante complejo y diferimos en opiniones y se vuelve conflictivo. Me acuerdo de una gran frase de Charles Spurgeon, decía: el hecho de que no hablemos de política y de religión en nuestras reuniones, lo que hace es que tengamos los políticos que tenemos y los pastores que tenemos. Y esa es la verdad. A veces tratamos de evitar los temas controversiales para no meternos en problemas o para no caerles mal a la gente, pero a veces son necesarios, pero no son necesarios en vano. Si hay un tema por el cual vale la pena hablar, aún así la gente le caigas gordo, es la religión o las cosas de Dios, para ser más exactos. A lo mejor por la política no vale la pena establecer una verdad porque eso sería relativo, pero la verdad de verdades la tenemos en la Escritura y vale la pena hablar siempre con la verdad. ¿Y por qué es tan controversial el tema del gobierno? Por la corrupción que hay. Todo el mundo nos damos cuenta de las injusticias que pasan en los gobiernos, todo el mundo nos quejamos del gobierno y cuando algo está mal en nuestra vida social, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al gobierno? Cuando algo está mal en su colonia, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al gobierno? Cuando algo está mal en su familia, ¿a quién le echa la culpa también? ¿Al gobierno? Y cuando algo está mal en su matrimonio, también le quiere echar la culpa al gobierno, ¿no es cierto? Pero hay un tema en especial donde a nosotros nos causa verdadero conflicto el gobierno. ¿Sí sabe cuál es? Los impuestos. Los impuestos es un tema que nosotros tratamos de evitar a toda costa porque creemos que es algo injusto. ¿Alguien ha pensado que los impuestos son injustos? ¿Alguien ha pensado que ¿para qué pago impuestos si sé que al final se los van a robar? No diga nada, ya les vi la cara. Es cierto, ¿no? Así pensamos, o sea, decimos, ¿para qué pagar tantos impuestos si al final terminan en sus bolsillos? Y déjeme decirle que esto tiene que ver con la lección que hoy vamos a ver a través del cuestionamiento que le hacen los fariseos a Jesús acerca de impuestos. ¿Y cuál es el veredicto de Jesús acerca de esto? Acompáñeme por favor a Mateo 22, versículo 15. Mateo 22, versículo 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo,
¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Ahora, yo creo que esto es uno de los pasajes o las frases más famosas, pero es una de las historias peor interpretadas de la Biblia, como muchas cosas, porque no entendemos por qué exactamente dijo esta frase y pensamos que Jesús está eludiendo su responsabilidad o que no está queriendo afrontar la cuestión que se está presentando aquí. Pero déjeme mostrarle a la luz de la Escritura y del contexto qué es exactamente lo que Jesús está respondiendo. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos ver que hay un cuestionamiento, una tentación, una cuestión. Y en segundo lugar, nosotros podemos ver que hay una respuesta. ¿Se fija de eso? Así es como podríamos dividir esta enseñanza. ¿Cuál es el cuestionamiento y cuál es la respuesta? Y mire, en el versículo 15 dice que entonces los fariseos consultaron cómo sorprenderle en algunas palabras y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, presentando esta pregunta. Ahora, ¿por qué exactamente hacen esta pregunta los fariseos y los herodianos? Si nosotros regresamos un poco y vemos cómo termina el capítulo 21 versículo 46, nos podemos dar cuenta que termina diciendo, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Es decir, recuerde que estamos en la semana de Pascua, la celebración más importante en la religión de Israel. Y Jesús ha acudido, como todos los hombres, a Jerusalén, ha hecho una entrada triunfal donde el pueblo le aclamaba y le decía, Hijo de Dios. Había sido tal el revuelo que esto había causado una serie de envidia de parte de los fariseos, porque habían reconocido como Mesías o como su rey prometido a Jesús, y entonces se estaba germinando algo en su corazón que lo llevaría hasta entregarlos a Roma. Pero resulta que para ponerle más sal a la herida, lo primero que hace Jesús es ir al templo y sacar a todos los cambistas y a todos los que estaban haciendo negocio o lucrando con la religión de Israel, lo cual verdaderamente les irritó a los líderes religiosos. Entonces, ellos planearon cómo hacer, por un lado, que no tuviera el apoyo del pueblo, y la otra es cómo matarlo. Y recordará que lo que hacen el miércoles es ir primero a cuestionar cuál era la autoridad con la que hacía todas estas cosas. ¿Recuerda? Ellos no cuestionaron ni los milagros ni lo que Jesús estaba enseñando, porque reconocían o no podían negar que era de parte de Dios, pero sí cuestionan su autoridad. ¿De parte de quién haces todas estas cosas? Entonces Jesús les contesta con 3 parábolas que ya hemos analizado cada semana. Les contesta con 3 parábolas. En la primera les muestra que ellos debían obedecer y no obedecieron. Son el hijo que dijo, sí voy, y no obedece. Después les contó la historia de la higuera, de la viña. Recordará eso, que les dice que él les envió siervos, el dueño de la viña, y al final les envió al hijo y mataron al hijo. Entonces, todas estas parábolas van desnudando el corazón de los líderes religiosos, al punto que dice que ellos querían echarle mano. ¿Qué significa esto? Querían matarlo. Ellos en su corazón ya habían decidido matar a Jesús. Y usted dice, ¿y por qué no simplemente lo agarraron y lo mataron? ¿Por qué no lo agarraron y dijeron, te haces semejante a Hijo de Dios, y lo apedrearon? Número 1, porque el versículo 46 del capítulo 21 nos dicen que temían al pueblo.
como el pueblo lo tenía por profeta, por alguien grande, le tenían miedo a que si hacían algo en contra de Jesús, el pueblo se les levantara. Les importaba mucho su reputación. Pero en segundo lugar, y yo creo que más importante, y lo que nos va a poder ayudar a entender esta historia, es que ellos no podían matarlo así porque sí. Y déjeme platicarle por qué. Porque cuando Roma conquistó Israel, Roma les prohibió, el gobierno romano les prohibió ejecutar la pena capital. Si usted ha leído Levítico, se puede dar cuenta de que la ley capital, la muerte por una transgresión de la ley, era permitida en la ley de Dios, pero ese derecho o ese asunto, Roma lo quitó y solamente Roma podía ejecutar a alguien. ¿Sí me explico? Solamente Roma, ellos ya no podían matar a nadie, solamente el imperio romano decidía quién tenía que morir y quién no. Entonces, fíjese cómo comienza la historia. Estos hombres, los fariseos, los líderes religiosos, están planeando cómo matarlo. No pueden porque el pueblo se les va a echar encima y porque Roma no los deja. Entonces tienen que formular un plan. Y esta es la astucia de los hombres malos. Ellos siempre generan planes para el mal, para destruir cosas. Y entonces vea cómo ellos agarran a sus discípulos y a los herodianos. Ahora, muy bien, si los fariseos eran los líderes religiosos, los herodianos, ¿quiénes eran? Si podrá recordar un poco la historia, este nombre de herodianos viene de Herodes, Herodes Antipas. Herodes Antipas era una mezcla entre judío y alguien pagano, que era el encargado de legislar en Israel por parte de Roma y había vendido por completo, se había vendido a Roma, y entonces los herodianos apoyaban totalmente a Roma. Lo que es impresionante es cómo estos dos grupos se juntaron. Por una parte, la élite religiosa, que lo que defendía a muerte era su judaísmo, que le importaba mucho su religión y que odiaban a Roma. Odiaban a Roma. Y odiaban a Roma porque ellos, como pueblo de Dios, se sentían por encima de todos y que nadie podía venir a gobernarlos sino solamente una persona, Dios. Entonces, para ellos, los fariseos, era irritante el gobierno de Roma. Y por otro lado, los herodianos estaban conformes porque tenían una vida de privilegios, porque Roma se los había dado, entonces eran vistos como los traicioneros. Un lado representaban los conservadores y otro lado representaban los liberales. ¿Sí? Es como hoy en la política. Hay varios grupos y podemos ver polos opuestos. Hoy podemos ver la derecha y la izquierda. Y entre ellos se odian, ¿sí o no? Porque defienden cosas contrarias. Ahora, estos grupos eran contrarios, pero se unieron para una sola cosa. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Para buscar cómo matar a Jesús. ¿Qué me enseña esto? Que Jesús no se ajusta a ninguna ideología humana. Jesús no se ajusta a ningún estándar humano, sea progresista o sea conservador. Hoy puede ver en el cristianismo cómo está la lucha entre las mismas denominaciones y los que son conservadores juzgan a los que son liberales y los liberales se sienten superiores porque ellos sí son liberales y critican a los conservadores. Pero escuche, cuando venga Jesús, no nos va a preguntar, ¿y tu iglesia cómo era? ¿Era conservadora o era liberal? Nos va a preguntar qué tan fieles fuimos. No importa las luces, no importa si no hay luces, no importa si tocamos música con una sola guitarra o si tenemos toda una banda de rock encima. Lo que importa es qué tanto estamos entregados a Cristo con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con nuestras acciones, con toda nuestra vida. Y escuche, estos hombres pudieron compaginar sus diferencias
para buscar lo suyo y acabar con Jesús. Y la trampa es esta. Dice que ellos enviaron a los discípulos. No fueron los fariseos mismos, no fue la élite de los fariseos, mandaron a los alumnos. ¿Y sabe por qué mandaron a los alumnos? Porque a lo mejor Jesús ya los ubicaba. Sabía quiénes eran los máximos representantes de la corriente de los fariseos. Y dijeron, si le mandamos a unos que son jóvenes, que son inexpertos, esto va a ser más creíble y aparte va a tener compasión de ellos y va a caer en la trampa que le hemos preparado. Y dice, encima, juntan también a los herodianos que buscaban lo mismo y los mandan. Y la pregunta es esta: ¿es lícito pagar impuestos a Roma o no? Ahora déjeme decirle, esta es la pregunta trampa, la cuestión trampa. Si usted ha entendido hacia dónde voy, ellos no podían matarlo directamente, lo que tenían que buscar era ¿qué? Que Roma lo matara. Y la astucia de estos hombres malvados es, si él con sus palabras se rebela contra el imperio romano, entonces nosotros lo vamos a acusar de desacato y va a venir Roma y lo va a matar. Porque se está sublevando contra el imperio romano. Entonces ahí está la trampa. Por eso le preguntan en la cuestión de los impuestos. Y vea cómo estos hombres maquinan todo para que todo parezca una pregunta legítima y honesta. Por un lado tenemos al grupo que cree que no se debe de pagar impuestos, que eran los fariseos, por nuestra religión, porque solo a Dios tenemos que honrar y adorar. Y por otro lado tenemos a los herodianos, que ellos lo que querían era que estaban conformes con pagarle a Roma sus impuestos. Entonces, en ese momento, cualquiera de nosotros pensaría, la duda es genuina y entonces tengo que contestar. Ahora, la pregunta trampa está en que si él contestaba que si era lícito pagar los impuestos, ¿qué pasaba? El pueblo se le echaba encima. Porque todo el pueblo no quería pagar impuestos, así como algunos en la actualidad. Creían que era una injusticia pagar los impuestos a Roma. Y principalmente ese impuesto del que están hablando. Ellos lo veían, el pueblo, como una traición al judaísmo, a su religión, una traición a Dios. Entonces ahí, si la respuesta era sí, el pueblo se le iba a levantar. Pero si la respuesta era no, que era lo que el pueblo esperaba escuchar, entonces los que iban a levantarse en contra de él eran los romanos y lo iban a matar. Y como ellos sabían que Jesús era un hombre de Dios, ellos suponían que él iba a contestar que no era lícito. Pero mire cómo es la gente astuta. Ellos llegaron diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, esto es que no temes a nadie, no temes a los hombres, porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Wow! ¡Qué halago! Si usted fuera maestro de la Biblia, si usted fuera un predicador y alguien le llega con este elogio, ¿usted cómo se sentiría? Fíjese, le dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ya con ese ya usted dice, no, se nota que tengo pasión por la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no temes a nadie. No temes con el fin de enseñar la verdad. Ahora, esto era, tú no te detienes. No te importa el quedar bien con la gente, ni temes que la gente te haga algo. Tú vas a decir la verdad. Y entonces dice, porque no miras la apariencia del hombre, es decir, tú no eres alguien que discrimina. A ti no te importan las razas, las clases sociales, ni nada. Tú eres totalmente ecuánime.
Y ahora le hacen la pregunta, ¿el mayor halago para un maestro cuál es? Que alguien venga y te presente su duda, porque lo que te está diciendo es, tengo esta duda y tú me la puedes resolver, porque tú enseñas bien. Y eso es lo que hacen estos hombres. ¿Se fija qué maquiavélico tiene que ser usted para armar todo esto, para presentarse con hipocresía y decir esas palabras? Porque ellos pensaban, si mandamos a esto, si le dicen este halago, entonces él fácilmente va a caer en la trampa, lo va a ganar su emoción y va a contestar impulsivamente. Nosotros ya estaríamos contestando, no, adiós nada más y esto y lo otro, ¿no? Pero mire qué hace Jesús. Versículo 17 del capítulo 22. Dice, dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Sí. Se toparon con el maestro equivocado. Alguien que discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Ese es Dios, ese es nuestro Cristo. Aquel que usted no se puede presentar con una adulación y un cuchillo por detrás, sino que desnuda completamente nuestra vida y que nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Él les dice, hipócritas. Esta es una de las palabras que Jesús más utilizó para describirlos. Y sabe, la palabra hipócrita viene de hipócrites, que eran los actores de teatro, aquellos que se ponían una máscara para actuar un papel de lo que no eran, aquellos que se cubrían el rostro para no mostrar realmente quiénes eran. Esos eran, yo sé que hoy suena muy fuerte, pero en realidad eso eran los fariseos, eso era el pueblo de Israel. Gente que andaba con máscara aparente de somos buenos, somos los hijos de Abraham, somos el pueblo escogido, tenemos el Dios correcto, la religión correcta, pero solamente era una máscara. Gente que vino y que le dijo, maestro, usted enseña con la verdad. Lo sabían de dientes para afuera porque en su corazón querían matarlo. Mi amado, nuestra profesión de fe hacia Jesucristo no puede ser solamente con palabras. Solamente repite esta oración como si fuera el honores a la bandera y traer una máscara todo el tiempo. Y por dentro no querer a Jesús. Y mire, Él les dice hipócritas porque Él discierne lo que ellos quieren. En el año 6 después de Cristo hay un personaje que se llama Judas el Galileo, que armó una revuelta con el pueblo de Israel para no someterse a Roma con el tema de los impuestos. Este impuesto que están hablando ellos era un denario al año que todos los adultos mayores de 20 años tenían que pagar. Esa palabra de tributo viene de una palabra que tiene que ver con censo. Los israelitas pagaban muchos impuestos por todos los servicios, como nosotros, pero había un impuesto especial que era el impuesto al César, un denario. Ahora, un denario representaba un día de trabajo. Yo creo que muchos aquí estaríamos muy contentos de que la carga tributaria fuera un día de salario solamente de todo el año. ¿No es cierto? ¿No es cierto, contador? Un día de salario. Un día de salario que ellos tenían que darle directamente al César. Y ese es el conflicto. Ese es el conflicto que sentía el pueblo de Dios. Porque el tributo era directamente a César. Para poder saber cuántos adultos mayores de 20 años había que le pertenecían al imperio ¿de quién? De César. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a un gobierno que era teocrático. Eso quiere decir que Dios gobernaba solamente sobre ellos. Y cuando ellos pagaban ese denario, ese impuesto directamente al César,
Era irritante para ellos. Los conflictuaba directamente en su religión, en sus principios nacionalistas. Y entonces este personaje que le empecé a contar, que se llama Judas el Galileo, organiza un grupo de judíos y se levantan en armas contra el Imperio Romano para no pagar este impuesto. La revuelta es sometida por el Imperio Romano y sufren una cruel muerte para escarmiento de todo el pueblo. De hecho, de ahí dicen que surge el grupo de los celotes. Los celotes eran gente rebelde al Imperio Romano que se levantaba en armas o que mataba a soldados romanos porque sentían indignación precisamente por el yugo romano y en especial por este impuesto. Entonces, sabiendo lo que pasaba o lo que había pasado en la historia, fíjese, ellos lo que querían es que Jesús pareciera que estaba armando una revuelta como la de Judas el Galileo y poderlo matar como lo mataron a él y su revuelta. Por eso Jesús les dice: hipócritas, yo sé lo que verdaderamente quieren. No es una respuesta. Sin embargo, les voy a dar la respuesta. Y mire, dice, versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Los llama hipócritas, pero les dice: tráiganme una moneda, muéstrenme la moneda. Yo creo que ellos estaban frotando las manos diciendo: cayó en la trampa, lo logramos. Lo que va a decir es que paguemos el impuesto y el pueblo lo va a odiar. O lo que va a decir, dijeron a lo mejor los herodianos, es que no paguemos el impuesto, que todo le pertenece a Dios y entonces lo atrapamos. Pero mire el versículo 20. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron rápidamente: de César. Estaba aumentando la emoción de ellos. Y ellos rápido contestan: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire, estuve leyendo muchos comentarios y alguno de los comentaristas decía que esta es una de las frases más célebres de toda la historia de la humanidad. Esta frase es una de las más citadas por todas las personas, sean religiosas o no, sean cristianos o no, crean en Jesús o admiren a Jesús o no, pero es una de las frases más citadas en todo el mundo. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta era una respuesta que ellos no esperaban. Y la confusión de esta frase está en lo simple que es la frase. Pero a veces no comprendemos la profundidad que hay en estas simples palabras, que si no me equivoco, en el original son solo 15 palabras. Él comienza diciendo: ¿de quién es la inscripción de la moneda? Por un lado, la moneda tenía el rostro del César. Dicen que los emperadores romanos, para demostrar su poder y su gloria, acuñaban su rostro en las monedas y del otro lado ponían una imagen de ellos sentados en un trono con ropas sacerdotales. Dicen algunos comentarios que si esta moneda pertenecía a Tiberio, la inscripción que decía o que estaba grabada ahí era Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Usted dice: ¿y eso qué? Déjeme decirle qué significaba eso. Significaba que los emperadores romanos se hacían iguales que Dios, que el divino Augusto era su Dios y que su representante en la tierra era el César. Ahora entienda por qué estos judíos tenían tanto celo por ese impuesto, por esa moneda. Porque les recordaba que el yugo romano estaba sobre ellos
y les irritaba porque la ley decía: no te harás imágenes de ningún hombre, ni en el cielo, ni de que esté en el cielo, ni de ninguna cosa que esté en el cielo y que esté en la tierra. Cuando ellos veían la moneda, para ellos era idolatría. Y cuando Él les dice: bueno, ¿qué hay en la moneda? ¿Qué hay en la inscripción? Y ellos le dicen: el César. Entonces, dadle al César lo que es del César. ¿Qué significa esto, amados? Dadle al César lo que es del César. Algunos dicen: bueno, que el dinero le pertenece al mundo, entonces se lo des al mundo. Que hay cosas seculares y cosas espirituales. Pero ¿usted alguna vez ha visto en la Biblia que Dios haga esa diferencia? ¿O siempre hemos visto que todo le pertenece a Dios? Nosotros podemos decir: bueno, este es mi trabajo en lo secular, y en lo secular sí puedo robar, pero en mi ministerio soy bien honesto. En la iglesia no me porto mal. Usted puede agarrar su dinero y decir: bueno, este es el dinero que yo gané y esto no es de Dios, así es que Dios, no te importa lo que yo haga con él, se lo puedo dar al mundo, lo puedo gastar en vicios, en placeres, lo que sea, al cabo no es tuyo y a ti nada más te aparto esta cantidad, y eso sí, lo que tú quieras. ¿Usted cree que eso es lo que está diciendo? ¿Que las cosas naturales no importan? Al fin y al cabo, ¿no pertenecen a las cosas espirituales? En realidad, lo que Jesús está diciendo es que hay un gobierno humano puesto por Dios que nosotros debemos honrar y respetar. ¿Cuántos aquí son apasionados por la política? ¿Cuántos les gusta la política? ¿Cuántos se la pasan viendo cosas de política? Bueno, esta es una lección para nosotros. Esta es una visión de cómo Dios ve las cosas del gobierno, de cómo poder tener un equilibrio cuando nosotros tenemos dos nacionalidades. Por un lado, somos ciudadanos de este mundo y somos ciudadanos mexicanos, somos ciudadanos de Guanajuato, de Celaya, de Apaseo, de donde venga, pero por otro lado, nuestra nacionalidad no está aquí en lo terrenal, nuestra nacionalidad o ciudadanía está en los cielos. Y ese es nuestro reino. Pero fíjese lo que está diciendo acá, y se lo voy a comprobar a través de lo que Dios nos habla en Romanos, capítulo 13. Versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién puso a ese gobierno? ¿Quién puso a sus autoridades en lo local, en lo estatal, en lo nacional? ¿Quién las puso? Dios. Y escuche, siempre Dios enseñó que las autoridades humanas, el gobierno humano, era una forma de legislar la justicia en esta tierra. Son los encargados de hacer justicia, de reprender al malo, de capturar a los malos, de traernos tranquilidad, o eso debería de ser. Ahora, si todos los gobiernos son puestos por Dios, ¿nosotros vemos gobiernos injustos? ¿Sí? ¿Vemos gobiernos corruptos? ¿Sí? Pero debemos de entender que, sin embargo, son establecidos por Dios para juicio de la nación y para bendición de los creyentes, aunque no lo creamos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, nos guste el presidente que tengamos, escuche, lo que nosotros nos manda la Biblia a hacer, le guste su presidente o no le guste, es someterse a toda autoridad. Le guste el gobierno, sea corrupto o no sea corrupto, su trabajo es someterse a la autoridad como cristianos, porque somos un testimonio viviente
de la palabra de Dios. Y escuche, por lo tanto, si sigo leyendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva a la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Qué es lo que la Biblia nos manda hacer como cristianos? Honrar a nuestras autoridades y a pagar impuestos. Si no le gustaba pagar impuestos, pague los impuestos porque eso es bueno para Dios. No importa si es corrupto o no. Ahora, usted ha de pensar, bueno, cuando Pablo escribe Romanos, estaban con un gobierno muy bueno. No, mi amado. Estaban con el peor gobierno que persiguió a los cristianos hasta matarlos. Los arrastraban por las calles, los sentaban en sillas ardiendo. Y en medio de ese contexto histórico, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe: sométanse a toda autoridad. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto debemos de obedecer las leyes humanas? ¿Hasta qué punto debemos de someternos a la autoridad humana? Hasta que sea pecado y vaya en contra de Dios. Mientras no sea así, tenemos que honrar a la autoridad y pagar lo que nos corresponde de impuestos. Nos parezca justo o nos parezca injusto. Hagan cosas buenas con nuestro dinero o no hagan cosas buenas con nuestro dinero. Pero lo que a nosotros nos manda hacer es un ejemplo de ciudadanos. Ahora, esa es la parte de dar al César lo que es del César. Entonces, para este punto, no creo que les haya gustado mucho a una parte, pero no se está sublevando contra Roma. Y ahora dice: dad a Dios lo que es de Dios. Y esta es la parte que más me apasiona a mí. Claro, el pagar impuestos no tanto. Pero ahora él dice: dadle a Dios lo que es de Dios. Y eso lo entendemos perfectamente. Una cosa es una cosa y otra cosa es la más importante. Evidentemente aquí Jesús se está refiriendo a algo más importante que el César, y ese es Dios. Pero ¿qué es exactamente a lo que se refiere darle a Dios lo que es de Dios? ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos en nuestra mente? Que usted le tiene que dar a Dios lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Quiere verlo? Cuando Jesús preguntó, o cuando Jesús trató de responder, ¿qué dijo? Muéstrame la moneda, muéstrame la moneda y dime, ¿de qué? ¿De quién es la imagen? Acompáñeme a Génesis, capítulo 1. Y esto le tiene que explotar su mente, arder su corazón. Versículo 26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No sé si entendió la frase de Dios. Dadle a César lo que es del César. ¿Qué tiene la imagen de la moneda? El César, pero a Dios usted le tiene que dar lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué es aquello que tiene la imagen escrita de Dios? El hombre. Usted y yo, nuestra vida tiene la imagen de Dios, aunque distorsionada por el pecado, pero nosotros tenemos grabada la imagen de Dios. En otras palabras, cuando dice dad a Dios lo que es de Dios, lo que usted le tiene que dar a Dios es lo que le pertenece, que es su vida completa.
No solo incluye su dinero, no solo incluye su tiempo, no solo incluye su mente, su devoción, toda su vida se la tiene que dar a Dios. Escuche, quiero ir con la parte del trabajo. Cuando usted trabaja, ¿para quién trabaja? ¿Para usted mismo o para Dios? La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Que seamos excelentes en nuestro trabajo para traerle la gloria a Dios. Pregunta muy importante. Cuando usted trabaja, desempeña su función o lo que le toca hacer, ¿lo hace para ganar dinero? ¿Lo hace por lo que va a recibir o lo hace para la gloria de Dios? Porque toda su vida le pertenece a Dios y toda su vida le tiene que traer gloria a Dios. Mi amado, ¿usted es esposo para la gloria de Dios? ¿Usted hace lo que hace en su casa para traerle gloria a Dios o lo hace para satisfacerse usted mismo? Esposa, ¿usted qué hace en su casa? ¿Se está sirviendo a usted misma o está sirviendo a Dios? Espero que entendamos lo que aquí está tratando de decir Jesús. El problema más grande que tenemos los seres humanos es que vivimos para nosotros. Mi peor enemigo soy yo mismo. Mi peor enemigo soy yo porque mi orgullo me hace pensar que tengo que hacer algo para ser alguien en esta vida. Tengo que demostrarle a los demás que soy bueno, que soy exitoso, que tengo dinero. Y constantemente vivimos solamente para nosotros mismos. La gente está viviendo para sus placeres, no para Dios. La gente está viviendo para satisfacerse, para llenar un hueco que no puede llenar. ¿Sabe cuándo verdaderamente el hombre va a ser feliz? El día que deje de vivir para él mismo, que no vale la pena, y empiece a vivir para Dios. El día en que nosotros dejemos todo egoísmo y digamos, esto lo voy a hacer para glorificar a mi Dios, para ofrecérselo a mi Dios. Mire, a veces somos tan egoístas que a veces tratamos bien a nuestra familia por estar bien nosotros. Queremos estar bien con la familia, pero para nosotros mismos. No nos queremos pelear, queremos ser buenos proveedores para sentirnos bien nosotros mismos. Y hay un problema. Cuando nosotros hacemos las cosas por la motivación incorrecta, eso termina mal. Mi hermano, lo que Jesús les trató de decir con esta frase tan pequeña es: viva de tal manera que se vea reflejado que usted vive para dársela a Dios. No sé a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo le va en su casa, cómo le va en la sociedad. Pero tiene que vivir para Dios, no para usted mismo. Porque en la medida en que usted viva para usted mismo, va a crear un vacío más grande en su vida que no va a poder llenar con nada de lo que hay en esta tierra. Y escuche, versículo 22 dice: oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Los hombres entendieron perfectamente. Y le quiero decir, espero que haya entendido esto. Pero le pregunto, estos hombres lo entendieron, pero lo aceptaron. Estos hombres se maravillaron de las palabras de Jesús porque estaban llenas de verdad, porque escudriñó sus corazones, de modo que no tuvieron otro argumento en contra de él, no tuvieron lo que necesitaban para poder atraparlo, porque era sabiduría de Dios, pero simplemente se maravillaron. Pero en su corazón dijeron: no te queremos entregar lo que te pertenece, no te queremos entregar nuestra vida, preferimos que muera el mensajero, que muera la verdad, a nosotros ceder nuestra vida.
Amado, quiero que usted sea honesto y se pregunte, ¿usted le daría cualquier cosa a Dios? Su vida le pertenece a Dios. ¿Usted le daría su tiempo a Dios? Si Dios le pidiera todo lo que usted tiene, tranquilo, no se lo estoy pidiendo, pero si Dios le pidiera todo lo que usted tiene, el carro, la casa, la cuenta bancaria, ¿estaría dispuesto a dárselo? Mi amado, si Dios le pidiera su familia, si Dios le pidiera su carácter, si Dios le pidiera su ideología, a la cual usted se aferra y dice, este es mi estilo de vida, estas son mis creencias y no las puedo dejar, ¿las dejaría para mostrar la imagen de Dios? ¿Le daría todo a Dios? Mi amado, qué difícil. Qué difícil en nuestra carne, pero eso solamente puede ser una obra de Dios, el que nosotros estemos dispuestos a darle toda nuestra vida a Él. Así es que oremos.